Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Los detectives perdidos. Los detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos, oí sus pasos en el teatro de la juventud. Una voz que avanza como una flecha. Sombra de cafés y parques frecuentados en la adolescencia. Los detectives que observan, sus manos abiertas, el destino manchado con la propia sangre. Y tú no puedes ni siquiera recordar en dónde estuvo la herida, los rostros que una vez amaste, la mujer que te salvó la vida. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Comenzamos esta emisión número 16 de Gestos Erróneos desde el Muro Radio, en el corazón mismo de la fábrica Ronicevi en Tandil. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a quien esparce semillas musicales que brotan luego en los oídos de nuestros oyentes, quien elige la música y hace la operación técnica, el querido Gabriel César. Hola, Gabriel. Está ese momento en el que hace su gesto característico. Y acá a mi derecha también quiero darle la bienvenida a quien recién, mientras sonaba la presentación, me decía lo mejor que hemos hecho fue este programa. Darle la bienvenida al querido Facundo Di Paola, Dipa para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé, a toda la gente acá en la ciudad de Tandil y a la gente que nos escucha desde otros lugares. Bien, acá andamos. ¿Vos cómo estás, Palito? Bien. Ahora me doy cuenta que siempre quien presenta a las otras dos personas, pero no se presenta a sí mismo, ahora que pienso. Es verdad. Bueno, yo soy Palito, por si alguien no sabe. Palito Darío Ledesma. Dipa, ¿qué leíste para abrir este capítulo 16 de Gestos Erróneos? Bueno, leí un poema de Roberto Bolaño. Hace ya un tiempo que quería traer un poema de Roberto Bolaño. A mí es un escritor que me gusta mucho. Me gusta tanto sus cuentos como sus novelas. Leí algo de su poesía, no he profundizado tanto, pero bueno, también. Y me parece interesante, es un escritor chileno que vivió en México, que vivió en Barcelona, terminó su vida en Barcelona. ¿Se exilió durante la dictadura? No me acuerdo si se exilió. Sé que se fue de Chile y no me acuerdo si se exilió durante la dictadura. Eso no lo recuerdo. Pero bueno, nada, estuvo ahí viviendo por diversos lugares y su escritura tiene un poco esa mixtura de planetas, por decirlo de alguna manera, del planeta mexicano, el planeta español, el planeta de sus viajes, porque también viajó mucho. Creo que lo hemos nombrado en algún momento por los detectives salvajes. Yo me acuerdo que en algún momento lo nombré y no me acuerdo por qué. Sí, por alguna razón creo que sí. Y bueno, traje este poema que me parecía lindo en esta idea de la memoria que pone en juego, de que uno no puede recordar, pero hay como una especie de detectives
que él los puede escuchar desde de detectives del pasado y vos no te podés acordar de un montón de cosas hermosas que viviste. Sí, y hablando de recordar... Como una mujer que te salvó la vida, que puede ser cualquier mujer. Hablando de recordar, esto no estuvo muy organizado, porque pensaste en ese poema recién. Exacto. Mientras estábamos acá en la mesa, y cuando dijiste, voy a leer un poema de Roberto Bolaño, yo me acordé que había visto hoy, que hoy sería el cumpleaños de Roberto Bolaño. Exacto, yo no lo sabía, la verdad que no lo sabía. Dije, ¿en serio? Pero es como, y ahí dije, lo clásico que pensé es la conexión astral que se produce a partir de estas cosas. Estamos conectados, Dipa. Sí, con Roberto Bolaño, con todo. Debe ser la luna. No, perdón. Bueno, la luna llena puede influir. Sí, puede ser, totalmente. Pero bueno, buenísimo que trajiste. Sí. Y bueno, es un escritor que recomendamos y vamos a seguir recomendando. Yo creo que hay escritores que nos guían un poco, digamos, en este programa, digamos, más allá de que no somos unos estudiosos de la poesía y de la policía tampoco. De la policía mucho menos. Pero no somos unos estudiosos de la poesía, somos amantes de la poesía, nos gusta, hicimos este programa por placer. Y más allá de que eso, no somos, hay como pequeños, grandes poetas que nos van guiando en nuestro camino lector. Y como decía Sábato en uno de sus libros, creo que era en Antes del Fin, un buen escritor o un buen libro, él decía un buen libro, te lleva a otros libros, ¿no? Y yo lo corroboré en mi vida, eso de que es cierto que un buen libro te lleva a otros libros. Sí, yo lo tendría que pensar, pero es probable que me haya pasado. Yo tuve así como una seguidilla del libro que me llevaba a otro libro en mi vida, que es como hermoso. Y creo que un buen poeta te lleva a otros poetas. Y te va trasladando de poeta en poeta, como uno se traslada de vida en vida. Sí, como nos está pasando ahora, a mí me está pasando haciendo este programa, digamos, que empiezo a encontrar poetas o poetisas que no conocía y que te empieza a conectar con otro y de repente se empieza a abrir el abanico de decir, bueno, ¿qué llegó hoy para leer este miércoles? Y empiezan a aparecer cada vez más opciones o nombres que empiezan a aparecer en nuestra lista de futuros invitados o invitadas al programa. O algunos poetas que eran solo nombres para nosotros, que vos decías, sí, los sentí nombrar, pero no los habías leído y decís, ahora voy a empezar a leerlos y esto y lo otro. De eso podemos hablar en el próximo bloque, yo tengo algo para contarte de eso. Mirá vos. Pero bueno. antes... Pero antes queremos que la gente se comunique con nosotros y para comunicarse con nosotros pueden, obviamente, elegir la opción de mandarnos mensajes a nuestros celulares personales, quienes tengan nuestros celulares personales, si nos quieren decir algo tanto sobre la invitada del día de hoy como sobre este pequeño debate que tuvimos acá. Otra forma de comunicarse es por medio del Instagram, que cada vez funciona mejor. No Instagram, no Facebook, porque nada, eso es una empresa multinacional a la que no queremos, pero sí que funciona claro. La gente se está comunicando mucho por Instagram. Nos mandan mensajes muy lindos, siempre nos preguntan cositas. Che, ¿cómo era la poeta que leyeron al principio? Que no lo escuché y viste qué sé yo. Así que está buenísimo, la gente quiere interiorizarse. Y un dato importante es que en nuestra biografía del Instagram hay un link de Mixcloud donde pueden escuchar los episodios anteriores, o capaz están escuchando este episodio en ese Mixcloud también en el futuro, pero ahí pueden escuchar los 15 capítulos anteriores. ¿La gente en el futuro puede escuchar este programa? Claro. No lo puedo creer. Acabo de tener una revelación. Así que busquen ahí el link. Me también para una película de ciencia ficción. Perdón que te pise, pero me siento en una película de ciencia ficción de repente. Y también para recomendar, por ahí dicen algún capítulo anterior que les gustó y se lo quieren mostrar a alguien, lo pueden encontrar ahí. La otra vez me crucé con una docente, esto también lo quiero decir, me crucé con una docente que me dijo que estaba usando los programas, me pidió permiso, yo le dije, usalo. Iba a usar los programas para trabajar con sus alumnos. Mirá. Sí, me llamó la atención. Dije, qué error, decía. Ojo, que le dije, claro, ojo. Digo, trabajalo bien. No, pero digo eso, como que los había escuchado, le habían parecido muy interesantes para introducir determinados temas y eso, así que nada, se los iba a pasar, que bueno, que me pareció como súper copado. Así que si nos están escuchando esas alumnas, hay otra manera de comunicarse con nosotros, que es reivindicando la escritura epistolar, una carta, sentarse, papel, lápiz, lapicera, pluma. Pluma, ¿no? Pluma estaría bien. Pluma estaría bien. Pluma, tinta.
y sentarse y empezar a escribirnos, decirnos qué le parece el programa o no, simplemente decirnos de dónde nos están escribiendo. Sí, o ya que tenemos esta invitada también, esa escritura de reflexión también, de reflexión de lo que te está pasando. Digo, también a veces hay una necesidad del contacto con el otro, que no es ese contacto inmediato que nos venden hoy en día, sino que una especie de contacto más reflexivo, y la carta otorga ese contacto más reflexivo, así que bienvenido sea quien quiera simplemente contarnos algo que le pase, nosotros contestaremos esa carta con mucho placer. Así que si quieren escribirnos una carta, la pueden enviar a Falucho 950 en la fábrica Ronicevi, el código postal de Tandil es 7000, así que esperamos sus cartas. Gestos erróneos, una irritante garúa literaria. La que murió de su vestido azul está cantando. Canta imbuida de muerte al sol de su ebriedad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. Muy bien, y seguimos acá en este capítulo 16 de Gestos Erróneos, siendo las 19:17 de un día miércoles. Y acabamos de escuchar el poema Cantora Nocturna, el poema es de Alejandra Pizarnik y está leído, en este caso, por Fernando Noy. Elegimos la lectura de Fernando Noy, no por azar, sino porque no hay poemas de ella en voz de ella. Y a su vez, digamos, hay un montón de lecturas de poemas de Alejandra Pizarnik, de diversa gente. Pero Fernando Noy fue amigo de ella en el último tiempo antes de su fallecimiento, y por eso elegimos. Y también la quería mucho, digamos, le tiene un cariño muy grande. Cuando uno escucha a Fernando Noy, se nota hasta que la sigue extrañando hoy en día, digamos, cuando lo escucha hablar de eso. Sí, Alejandra Pizarnik es nuestra invitada del día de la fecha. Yo traje una pequeña anécdota de Fernando, porque esto que marcaba recién el DIPA, de que solamente hay un audio de Alejandra Pizarnik leyendo, que lo vamos a escuchar al final del programa, pero incluso está leyendo algo que no es de ella, que después lo vamos a contar. Por eso nos pareció bueno traer a Fernando Noy. Él cuenta que la primera vez que leyó algo de Alejandra Pizarnik fue en el baño de la casa de un amante de él. Leyó Extracción de la Piedra de la Locura, el libro de Alejandra, y tenía 19 años en ese momento y se quedó fascinado, dice. Y que al principio del libro había una dedicatoria que decía: desde un jardín maléfico, Alejandra Pizarnik, 40-42-27. Y Fernando anotó el teléfono y la llamó a Alejandra, y ella le preguntó: ¿de dónde sacaste mi número? Y él le dijo: lo encontré de casualidad. Qué suerte, no venís con antecedentes. Y decidieron encontrarse. Ella le dijo: vení a mi casa. Él recuerda la dirección de memoria, que era Montevideo 980, séptimo piso. Él llegó hasta ahí, como no había celulares y demás, fue hasta la confitería de la esquina, que se llamaba El Cisne, y la llamó desde ahí.
Y que cuando bajó, dice que él veía que bajaba una pareja de ancianos, gente sacando la basura y un chico. Y que cuando se empezó a acercar se empezó a acercar esa persona, se dio cuenta que era Alejandra Pizarnik. Y él cuenta que se pudo hacer amigo, él la conoció en el 71, ella se suicida en el 72. Se hicieron amigos porque los dos consumían anfetaminas, que en ese momento se vendían de manera legal en las farmacias, y que de todo el círculo de Alejandra en ese momento era el único que le podía llevar el ritmo de estar 3-4 días sin dormir, recorrer la ciudad y demás. Y que por eso entablaron una amistad muy fuerte. Sí. No, yo iba simplemente a decir que elegimos a Alejandra Pizarnik porque se cumplen 85 años de su nacimiento. Hoy mañana cumpliría 85 años. Estaría cumpliendo 85 años. Es como una de las grandes poetas de la Argentina, de Latinoamérica, creo yo. Es una de las grandes poetas que hay, que hubo y que habrá, creo yo. Sí. Y bueno, es como la decisión de traerla acá es un poco para conmemorar este aniversario, pero a su vez también un poco para revisitarla desde otros lugares que a veces son menos visitados, a ver qué pasa. Sí, yo leía una nota en Caras y Caretas de Cristina Piña, que fue una de la primera persona que hizo una biografía sobre Alejandra, y ella decía que es extraño pensar en Alejandra cumpliendo 85 años. Sí. O sea, mañana cumpliría 85 años. Coincido. Y que uno no puede imaginar a Alejandra cumpliendo 85 años. Sí. Y después también pensaba en esto de revisitarla, en que yo la conozco de nombre, no he leído casi nada de Alejandra, algunos poemas sueltos en algún momento, y pensaba en esto de probablemente muchos oyentes y muchas oyentas que la conocen y que la leen, quizás quisieran estar en mi lugar de no conocerla, de estar con esa inocencia de poder revisitar toda la obra de Alejandra con la inocencia de no conocerla, digamos. Sí. Y también un poco el romper el deber ser, digamos, estos pibes a hacer un programa de radio deberían conocer a Alejandra Pizarnik, y no, por ahí no deberíamos. Sí, en mi caso yo tuve mucho fanatismo por Alejandra Pizarnik, mucho, y leí incluso esa biografía que se hizo en los 90 de Cristina Piña, la leí en el 2000 por ahí, porque estaba como fanatizado y quería saber de la vida, todo, digamos. Era como, me había agarrado como un ardor de enamoramiento por la figura de Alejandra Pizarnik, y que también genera eso, digamos. Luego me costó, y siempre vuelvo a su poesía, es de la única poeta que recuerdo poemas de memoria. Mirá. De leerlos nada más, digamos, ella también tenía poemas muy breves, digamos, ¿no? Después tiene toda una época de poemas más extensos, pero también tiene una época de poemas muy breves que por ahí eran 2 versos. Esos son los que recuerdo, no recuerdo los extensos, quiero aclararlo. Te iba a poner en el compromiso de que digas uno, pero no lo voy a hacer. Sí, es que bueno, pero el que pusimos en la difusión, cuando vea los ojos que tengo los míos tatuados, es eso, y ese recuerdo. Y después tengo otro recuerdo que es bueno, después lo digo porque ahora no me lo voy a acordar y voy a estar perdiendo tiempo recordándolo. Alejandra era hija de inmigrantes ucranianos judíos. Y bueno, tenía una hermana, ella no se llamaba Alejandra, está bueno también este dato, se llamaba Flora. Nunca le gustó su nombre, por eso luego se lo cambia y luego va a quedar como Alejandra Pizarnik para toda la eternidad, digamos. Sí, y se suma al club de quienes vinieron de otro país y cuando llegaron acá se les cambió el apellido, porque su apellido era Pozarnik. Claro. Pozarnik, y quedó Pizarnik. Y hay algo muy lindo que dice, creo que también su biógrafa, dice que no es casual que en su casa se hablaba yiddish y ruso, y que ella sienta en su poesía, y que ella también lo trabaja mucho en su poesía, se sienta extranjera en su propia lengua. Dice, creo que estoy casi seguro que era su biógrafa. Yo a veces no me anoto las cosas y voy anotando, tengo notas así. Dice, no es caso. Cuando pensamos en esa pareja de inmigrantes que se instaló en Avellaneda y se fue abriendo caminos desde muy abajo, entendemos que Alejandra dijera que no tenía un lenguaje propio y se sentía como extranjera en su propia lengua. Admirándose, por ejemplo, y esto es algo también un dato muy lindo que yo no tenía, admirándose, por ejemplo, de la felicidad del lenguaje de un García Márquez, dueño de una soltura que ella nunca sintió.
Y esto a mí me lleva a hablar algo muy hermoso que también aparece en la biografía, es que ella escribía sus poemas en una pizarra y los miraba como si fuera un cuadro. Mirá. Y entonces, y a veces agarraba y recortaba las palabras, las escribía, las recortaba y las iba cambiando de lugar, para poder ver cómo se visualizaba el poema. No era solo la palabra, sino esa visualización del poema y si esa palabra era la adecuada o no, entonces probaba con otra, la podía sacar. Digo, todo eso de poder y de acostarse simplemente a mirar su poema como si fuera un cuadro, siempre me pareció como un dato maravilloso. Lo intenté hacer y no me sale. Claro. Es como la locura propia, la pasión propia que tenía ella, digamos. Incluso estos días cuando estuve investigando para este programa, me pasaba esto de la cantidad de lectura. Esto que contás lo leí en en el principio de una tesis que hablaba sobre la imagen y la poesía. O los poetas, las poesías visuales. O encontré tesis sobre Pizarnik y el humor. Sí. Pizarnik, mujer argentina y poeta, creo que era. Y así como muchas lecturas diferentes de la obra de Pizarnik, lo que demuestra lo diverso que se convirtió la lectura de su obra, digamos. Incluso quería sumar esto, que me parecía que hoy hablamos esto del huevo o la gallina, recién te decía. Sí. Traje una cita de Bruña, que es lo saqué de una tesis de esta persona, y decía: no hay lectura de la obra de Alejandra Pizarnik que no esté atravesada por el mito. Malditismo, genialidad, desarraigo y heterodoxia, excentricidad y muerte parecen marcar sus versos sin remedio, y en este gesto hermenéutico hallan, paradójicamente, un valor o prestigio. Esta idea de no se puede leer la poesía sin unirlo al mito, pero yo pensaba también, a veces puede ser también al revés, no se puede... el mito hace que uno lea la poesía de cierta manera, digamos. Me parece que se puede ver de las dos maneras, que no lo podemos separar a las dos cosas, y que no pasa en todos los escritores o escritoras. Sí, total. Bueno, por algo también, ella tiene como un costado surrealista, es como que ella va, y por algo se la llamó la poeta maldita argentina, digamos, comparándola en ese sentido con Rimbaud, con determinados poetas que su vida y su obra se entrecruzan de una manera que es imposible saber qué es lo que se construyó en un lugar y qué es lo que se construyó en otro, digamos. Y ahí, esto me hace acordar al tema de los diarios, digamos. La escritura de un diario es una escritura de intimidad, pero justamente en otra nota que leí, ahora no me acuerdo de qué autora, decía: escribir un diario... de Ana Bechú, que Ana Bechú es poeta y a su vez también es la encargada de la recopilación de todos los textos de Alejandra y el armado para que luego se publiquen. Y ella... se me fue. Por lo de los diarios estabas hablando. Sí, eso. Dice, ¿en qué punto hay una intimidad en la escritura del diario, no? ¿En qué punto no hay una violación de la intimidad al publicar ese diario? Digamos, que es algo que uno siempre se pregunta. Decís, che, ¿está bien publicar el diario? Y ella lo que decía es, por lo menos en el caso de Alejandra, había una escritura reflexiva y que estaba pensada también en una posible publicación. No es que estaba separada, pero porque también sucede algo en la figura de Alejandra, que escribir es parte de vivir, digamos. No se puede. De hecho, yo creo que si separáramos una cosa de otra, se nos muere todo, digamos. Se nos muere la posibilidad de pensar a Alejandra Pizarnik. Sí, y sumando a esto de que no podemos separarlo, Cristina Piña, que es la biógrafa que hablábamos recién, dice: la muerte de la persona de carne y hueso vendría, hablando de la muerte de Alejandra, vendría a ejecutar ese designio verbal, o sea, ese destino del que hablan en sus poemas, cerrando así la obra literaria. Se da la peculiaridad aquí de que lo que en otros autores queda en el ámbito estrictamente extraliterario, que sería cómo murió,
ha sido leído por la crítica en términos poéticos, no como una mera anécdota vital al margen del texto, sino como parte integrante del mismo, digamos. La muerte no se puede leer por separado. Exacto. Todos lo estamos leyendo juntos. Exacto. Que no pasa con otros autores, digamos. No leemos la muerte de alguien Exacto. como parte de su obra. Exacto. Están muy pegados, y de hecho ella reflexiona en su propia poesía y en su propia escritura, porque también en su prosa, ella reflexiona sobre el uso del lenguaje, porque ella se preguntaba, digamos, es una poesía que empieza a filosofar, a meter un poco de filosofía en el lenguaje para pensar el propio lenguaje y cómo ese lenguaje nos es extranjero, no se encarcela. Digo, hay mucho poema de ella con la idea del lenguaje como cárcel. Claro. Digo, como un lugar que aprecia, que no la deja explayarse como ella quisiera. Retomando un poquito esta cita que vos leías, Ana Bechú dice: al igual que Sherezade, Pizarnik escribe para no morir. Dice, y la cita, dice: llenaré el fracaso de mi vida con la belleza de mi obra. Es interesante acá la idea de fracaso, de una vida que fracasa y de una obra que está exenta de ese fracaso, que puede embellecer ese fracaso de vida, digamos. Pronuncia ella, ahí la cita ella. Al tiempo que asegura que no morirá hasta que no lleve a cabo el proyecto o el plan literario, es decir, la creación de su novela. Eso también es algo interesante, digamos, la búsqueda, la entrada por la poesía y la búsqueda en otros géneros, porque, bueno, escribió prosa, escribió una obra de teatro, y quería escribir novela, escribió ensayos sobre otros escritores, escribe sobre Cortázar, sobre Octavio Paz, sobre libros de ellos. Los ensayos, lean si pueden, y voy a recomendar este libro que es El Prosa Completa de Alejandra Pizarnik. Ahí tiene una serie de ensayos que están alucinantes. Ahí se nota el pensamiento literario que tenía Alejandra Pizarnik y la cantidad de lectura y la cantidad y la posibilidad de pensar una obra literaria en un sentido mayor del que yo lo podría pensar, digamos. Claro. Tengo una buena noticia para que nos estén escuchando y para vos, Dipa, que sos fanático de Alejandra Pizarnik, que es que hay todavía material inédito que está en la Universidad de Princeton y que, por lo que contaba Cristina Piña en la nota de Caras y Caretas, está pronto a ser publicado, así que ese material lo vas a poder leer, Dipa, y ser feliz. Sí, leí en la nota de Ana Bechú también lo dice, que están ahí como trabajando en ese material. Y leí en una tesis de Paulina Daza sobre el humor y Alejandra Pizarnik, que ella tuvo acceso a esos materiales y que en un momento Alejandra dice: nada más misterioso e indefinible que el humor si no es la poesía, aunque debo decir que los identifico no poco. Vamos. Y después Paulina Daza suma: aunque entre sus poemas esencialmente trágicos y su humor aparentemente sin sentido y obsceno parece haber diferencias irreconciliables, es el misterio lo que la escritora intenta aprender en ambos, un misterio que tiene estrecha relación con el lenguaje. Lo que para Alejandra une la poesía y el humor es el misterio. ¿Por qué esto nos conmueve? ¿Por qué esto nos hace reír? Y eso radica en el lenguaje. Y me sentí muy identificado porque a mí me gusta mucho, bueno, a mucha gente le gusta el humor, pero a mí me gusta mucho ver cómo se hace el humor. Me gusta leer humor gráfico y ver cómo hicieron para hacer el chiste, o en sketch ver cómo se fue construyendo ese chiste, y por qué nos reímos de eso, digamos, qué es lo que nos llevó a reírnos. Y me encanta esto del misterio, porque es un misterio que nunca vamos a probablemente a poder develar, sino que es algo que nos va a llevar durante toda nuestra vida a seguir encontrándonos con eso, digamos. Sí, totalmente. Y bueno, ahora que tocas el tema de los textos de humor, la verdad que son también una posibilidad de juego con el lenguaje. Digamos, en esa, si hablábamos de una Alejandra Pizarnik que tiene un montón de poemas que hablan del lenguaje como imposibilidad de ser, como una imposibilidad de buscar, como este lugar de escarbar en el lenguaje para ver dónde puedo encontrar lo que yo realmente quiero decir. Que es verdad eso, el lenguaje muchas veces no puede expresar lo que sentimos. Es como, tiene una imposibilidad el lenguaje. Y sobre todo el lenguaje, la escritura, digamos, la parte escrita o la palabra.
La palabra tiene mucha más imposibilidad incluso, porque el lenguaje es mucho más amplio. Pero la palabra tiene mucha imposibilidad. Y me parece que ahí encontraba como puntos de fuga. En sus escritos de humor, en sus escritos sobre situaciones. Tiene un texto que se llama, si no recuerdo mal, La Condesa Sangrienta, donde escribe sobre una condesa que mataba niños y bueno, toda una cosa de abuso, qué sé yo, que había vivido en Francia. También ahí yo creo que escarba en otros mundos para encontrar nuevas posibilidades, digamos. Decir, bueno, ¿qué pasa con la historia y qué pasa con la historia cuando la cuento yo? Digamos. Y en ese buscar en otros mundos me parece que hay algo que ella encuentra como de respiro en su obra. Incluso, o al menos como lectores nosotros encontramos un respiro, incluso aunque hable de La Condesa Sangrienta, que es terrible, digamos, el texto. Claro. Quería sumar que en 1960 Alejandra se fue a vivir 4 años a París, estuvo haciendo traducciones más y ahí entabló una relación muy cercana con Julio Cortázar. Alejandra en julio del 71 le manda una carta a Julio Cortázar a París y él la recibe 3 meses después. En esa carta Alejandra le cuenta de que está internada, de que intentó suicidarse, de que está pasando un momento muy difícil y trajimos la respuesta de Julio Cortázar leída por Fernando Noy nuevamente. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta. Y sin embargo no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burda. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida, y ésta el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale la luz, o César Vallejo, o el cine japonés, un pulso sobre la tierra alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdoná el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip, rosa o verde, para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Me encanta que me señalás para arrancar y no sé qué decir después de esa carta. Nada, es una carta maravillosa y ahí se nota y se desliza el amor que le tenía, o que se tenían seguramente, y que le tenía Cortázar a Alejandra. Es como un pedido de te queremos viva. Hermoso, y lo dice de tantas maneras lindas, se lo dice. El te quiero viva, burra, es como fuertísimo. A mí esa es una de las partes llamalo que más... César Vallejo, aferrate a esto, que llamalo Luz, llamalo César Vallejo, como vos quieras,
llamalo como vos quieras, pero aferrate a esto, que es lo que nos mantiene acá. Sí, desgraciadamente un año después de escribir esa carta, Alejandra se suicida. Este audio lo sacamos de un podcast que ya recomendamos en alguna otra emisión, que se llama Epistolar. Es un podcast que se puede encontrar en Spotify o en YouTube. Son todas grabaciones de diferentes personalidades leyendo poesía, leyendo cartas de diferentes poetas y poetisas, escritores, periodistas. Es un podcast que tiene muchas emisiones, así que lo recomendamos para ponerlo de fondo y escuchar cartas y demás, que está hermoso. buenísimo. Yo lo pongo mucho de fondo, de hecho. Bueno, nada, Alejandra también, estuvo internada en un psiquiátrico, tuvo muchos problemas, sobre todo con su adicción a las anfetaminas, como eran de venta libre, ya tenía un complejo, es algo que hoy en día sigue sucediendo, el complejo instalado sobre el propio cuerpo. En esos conflictos ella se empieza a consumir anfetamina para adelgazar, que se vendían como pastillas para adelgazar. Su adicción a las anfetaminas, todo eso, que por ahí es lo más conocido, por eso no lo trajimos tanto. También tuvo un enamoramiento muy grande por Silvina Ocampo, otra de las grandes poetas argentinas, a mi entender. A veces se deja entender que Silvina Ocampo también la amaba, pero la amaba en otro sentido y ella no podía comprender tampoco esa especie de amor no correspondido en el lugar corporal, digamos. Era un amor muy grande y ella lo sentía, pero no se correspondía en un lugar más físico y ella necesitaba ese lugar físico, digamos. Sí, Alejandra amaba sin distinción de género, sin distinción de cuerpos. Por lo que pudimos leer en muchas de las notas, no tenía ningún tipo de barrera, digamos. Amaba a quien, si sentía amor, ya está, era bueno, amo, ya está. Sí. Dice, me voy a leer un fragmento del diario que me parece que justo viene un poquito a esto. Dice: aún ahora me parece absurda la vida de casi todas las mujeres de mi edad. Amar o esperar el amor, cristalizado en un hogar, hijos, etc. Es más, todo me parece absurdo. Tener un empleo, estudiar, ir a reuniones, etc. Siempre he sentido que yo estaba designada o señalada para una vida excepcional. Eso escribe en uno de sus diarios, que me parece que también esta idea de ese amor que se cristaliza en el hogar y en tener hijos no estaba en su cabeza, no estaba. El amor era otros vericuetos. Cada uno tiene su idea del amor y lo idealiza como quiere y eso está muy bien. Pero para ella tenía otros vericuetos, digamos. Y me parece como interesante también pensar todo eso, y romper con la idea de un amor o es de una manera o es lésbico o es esto o lo otro, es amor, punto. Sí, a Alejandra le costaba mucho lo conservador en la Argentina en que le tocó vivir, digamos. Era muy complejo porque ella rompía con muchísimas de los estereotipos o de las normas que se pedía para poder vivir en esta sociedad, digamos. Entonces le costó muchísimo. Por eso también decía que ella sentía que necesitaba vivir en París siempre. Sí. Porque era el lugar donde realmente se había encontrado. Iba a decir eso y me acordé que en la biografía también cuentan que ella viaja a París, vive esos 4 años en París y se vuelve acá a Argentina con una idea de París súper idealizada. Y después vuelve a viajar buscando ese París idílico y no lo vuelve a encontrar. Y ahí también se lleva una gran decepción. Dice que sus amigos no eran iguales. Ella no veía ya ese lugar que a ella le había impactado tanto. Ahí en París conoce a Octavio Paz, a Julio Cortázar. Se hace amigo de muchos de ellos. De hecho, tiene una amistad muy grande también con Octavio Paz. Un poeta que deberíamos traer ahora, entre paréntesis. Esos idilios que ella construye también hacen que su decepción sea muy grande. Sí, yo recién pensaba cuando decías que Alejandra sentía que el lenguaje era como una cárcel. Cristina Piña en una nota hace una metáfora que dice que Alejandra con su lenguaje fue construyendo una casa, su obra fue construyendo una casa y que después esa casa la fue rompiendo con textos más obscenos, más extremos. Cuando uno sigue la obra siente que el lenguaje se va rompiendo. Incluso dice que... cito un pequeño fragmento del Infierno musical
del libro del infierno musical y adentro el deseo de la palabra, y al final termina así. Ojalá, Alejandra dice: ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Y dice, agrega a Cristina Piña: acá hay una fusión entre vida y poesía absoluta. Entonces, cuando se le rompe el lenguaje, indudablemente se le rompe la vida. Uh-huh. Entonces, por eso también sentimos de que si vas avanzando en la obra de Alejandra, sentís como sentís ese destino que finalmente se concreta, digamos. Totalmente. Y bueno, para mí se sintetiza en hacer el cuerpo del poema con mi cuerpo, digamos. Esa parte sintetiza todo esto que venimos hablando de Alejandra, de cómo vida y obra hacen un bloque común. Y un bloque apasionado por la vida, apasionado por el lenguaje, de mucha pasión. Digo, todas las cositas que fuimos contando hablan de una pasión muy grande por lo que hacía. Y vamos a cerrar con una frase que creemos, acá lo charlábamos hace un rato entre los tres, que sintetiza un poco ese costado que le pedía Cortázar Caflore en ese momento donde ella estaba internada en un psiquiátrico y que ella lo tenía y que estaba en ella, pero que a veces se desdibuja un poco en su obra o en su mito de su obra. Y dice así: y que de mí no quede más que la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. En el año 1991, el Indio Solari, en un programa radial, cuando le consultaron por qué no había ido a las marchas para pedir justicia por el asesinato de Walter Bulacio, dijo: ir a una marcha donde hay una pugna sorda entre notables para ver quién ocupa las primeras filas no es el estilo con el que quiero penar por Walter. Yo no tengo interés de que la TV exhiba mis sentimientos. No voy a propiciar el cholulaje en medio de una marcha dolorosa. Para nosotros, la muerte de Walter es un dolor. Con ese dolor cada uno puede hacer lo que quiere. A nosotros no nos gustó meternos en la licuadora del estilo político televisivo que consume ese dolor y lo exprime hasta que aparece otra noticia suculenta. Nosotros no toleramos la mentira, porque más allá de su carácter ofensivo, no permite ninguna solución. Cuando yo descubro que estás mintiendo, eso me dice que tenés un plan extra, que estás queriendo capitalizar algo. Es uno de los términos que más escuchamos en estos días. Se dice que deberíamos haber capitalizado esto. ¿Qué nos impedía que tomásemos el camino más fácil? Walter tenía derecho a morir en otro lado, en otra circunstancia, en otro momento. Un chico de 17 no debe morir en un hospital ni en un calabozo. Me sorprende que esta banda tenga que avisar esto otra vez más, después de 15 años de venir avisándolo mientras estos chupaforros no hacían nada. Por supuesto que estamos en contra de los edictos policiales, pero cosas como esa pasan todos los días, y sin embargo recién ahora salta cierta gente que se rasga las vestiduras, a pesar de que en el fondo todos lo sabemos, a ellos Walter les importa un carajo. Yo creo que la familia, más que nada, se dio cuenta de todos los resortes que se movieron a través del dolor de ellos. El dolor de a mi hijo lo mataron, se murió, lo cagaron a patadas, ese es el dolor genuino. Todo lo que vino después no lo es. Por eso, en este momento en que las marchas codo a codo se acabaron, en el único lugar donde se lo recuerda a Walter Bulacio es en el recital de Los Redondos. Allí lo cantan los chicos, aparecen la bandera de Aldo Bonzi, que es la más grande. Ese es el lugar donde nos acordamos todos de cuál es el genuino dolor. Todo lo demás es franela política y franela de intereses. Gestos erróneos, una trinchera literaria contra los operadores del olvido.
Muy bien, y llegamos a este capítulo, al final de este capítulo de Gestos Erróneos, a este capítulo final, no, todavía no. Al final de este capítulo, al último bloque de Gestos Erróneos. Esperemos, como siempre, que lo hayan disfrutado. Y bueno, como siempre, le voy a preguntar a mi querido amigo Palito, ¿qué leíste y por qué? Voy a hablar un montón, leí un fragmento de una nota periodística, de una nota que dio el Indio en un programa radial, pero lo saqué de su biografía o de sus memorias, que se llaman Recuerdos que mienten un poco, en donde cuenta un poco por qué él decidió no ir a las marchas que se estaban haciendo por el pedido de justicia del asesinato de Walter Bulacio, que recordemos que fue detenido en las afueras de un recital de Los Redondos, y en la comisaría fue golpeado y una semana después murió en un hospital. Si quieren saber un poco más sobre el caso y la crónica de Walter, pueden entrar al Instagram del Muro Radio, y ahí hay una pequeña crónica que sacó el lunes esta radio para contar un poco sobre Walter Bulacio, pero me parecía bueno recordar, y siempre traemos nuestro gesto ricotero al programa, que es cada varios programas aparece. Como dice el separador, una trinchera literaria contra los operadores del olvido, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, para el lunes fue aniversario del fallecimiento de Walter Bulacio, entonces nos parecía bueno traerlo y recordarlo, y también recordar de que el viernes se cumple un año de la detención y después muerte de Facundo Astudillo Castro, así que también lo recordamos. Y una cosa más es que el viernes se cumple un nuevo aniversario de la primera ronda de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, así que queríamos desde este lugar recomendar y revisitar el programa que hicimos el 24 de marzo, que fue un especial de 2 horas con público, donde homenajeamos a abuelas y madres de Plaza de Mayo. Lo pueden escuchar en nuestro Mixcloud, mixcloud.com/Gestos Erróneos. La dirección también está en el Instagram, así que quien quiera revisitar ese programa nuevamente está totalmente invitado o invitada. Buenísimo. Bien. Qué bien que estuviste, Palo, Pero como una información... Una catarata. Pleno, bueno, y te queremos saludar, por supuesto, a nuestros amigues de La Bullanga, que hace 4 años acercan a Tandil lecturas editoriales independientes. Loco, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. La Bullanga es una librería compañera. La puedes encontrar andando de feria en feria, por supuesto, porque es una librería itinerante, pero hace un tiempo que están todos los días. Ahora, bueno, con todo esto hubo un cambio de horario. Están todos los días ahí en Colón 1479, al lado de la Biblioteca Salceda, ahí en la sede del Club Ferro. Y están a la mañana de 10 a 13 y a la tarde de 15 a 18. Y bueno, como son una librería compañera, tenemos un hermoso trato con ellos, que es como un abrazo literario que nos damos, a la distancia, por supuesto. Este abrazo literario es que en este programa se dice una palabra con la cual te hacen un 10% de descuento, que se suma a otros descuentos que te hace, por supuesto, por ejemplo, ponerle el Banco Provincia o lo que sea. Así que, nada, para reaprovechar. Y así que, si ustedes van y dicen la palabra nocturna, tienen un 10% de descuento en La Bullanga. Nocturna. Ojo, acá me voy a poner jodido con les oyentes. No se dice así nomás una palabra. Cada palabra tienen que encontrarle una tonalidad para decirla. Por ejemplo, un nocturna podría ser nocturna. Me gusta esa forma de pronunciarlo. Claro. O puede ser nocturna. Claro, sí, depende. Si estás muy jede, le decís nocturna. Claro. No, y yo quiero sumar algo que después, porque ya me estoy enterando esto le digo la palabra a otras personas que no escuchan el programa. Inviten a la gente a que escuche el programa, y que escuche la palabra. O sea, yo te digo la palabra, pero vos escucha el programa. Permitimos tráfico de palabra, pero traficando el programa también. Claro, como bueno, te la digo, pero tenés que escuchar el programa. Exacto. Pueden pasar el link del Mixcloud para escucharlo y demás. Exacto, muy bien. Bueno, ¿y los otros saludos que nos quedan? Bueno, le vamos a mandar un saludo a Juancito César,
que está escuchando, como siempre. Le queremos mandar un saludo a Esteban Rivero, que siempre escucha el programa en diferido, pero hoy lo está escuchando por primera vez en vivo. ¡Dale, loco! Así que le mandamos un gran abrazo. Quiero decir que Pablo Marx, que conduce junto con Juan Alguien quiere destruir Tandil. El programa del día anterior. Ayer fue. Nos mandó que quien tenga Twitter y quiera buscar, hay un bot que se llama Alejandra Pizarnik Bot, que sube frases de Alejandra Pizarnik como si fuera ella. Así que la pueden seguir. Qué lindo, ahí para despertarte en el día y mirar una frase de Alejandra Pizarnik que sintetice ese día. Claro, así que si quieren, quienes tienen Twitter pueden hacerlo. Muy bien, y yo quiero saludar a... Este saludo tendría que haber sido la semana pasada, quiero decirlo, que estuvimos con Pedro Mairal y hablamos de un libro de Pedro Mairal que se llama La Uruguaya. Le voy a mandar un saludo a la uruguaya María Gabriela Di Paola, que es mi hermana, que no es uruguaya, pero vive en Uruguay hace ya tantos años que para todos es la uruguaya. Y les voy a contar una anécdota que a mí cuando me la contó, la escuché al salir de acá, pero me la contó y me conmovió. Resulta que ella está en un Zoom y pone el programa de radio en vivo. En vivo, así por internet, y lo escucha, estando en un Zoom con otra persona con la que tenía que hacer un trabajo. Entonces lo hacían a distancia en una videollamada. El tema es que se filtra el audio de la radio por el Zoom y la chica que estaba del otro lado empieza a escuchar el programa, que fue el de Victoria Santa Cruz, ese programa, empieza a escuchar el programa y empieza a acotar cosas sobre el programa y se dio esta maravilla de las nuevas comunicaciones, de que un programa de radio se filtró por una videollamada, entró a la casa de la otra persona y esa persona se hizo fanática de este programa en Uruguay, una uruguaya nacida y de pura cepa uruguaya. Así que tenemos una nueva oyente del otro lado del río, así, de filtración. Porque esto no fue tráfico, sino que fue filtración. Bien. Es como mensaje subliminal que le llaman, no sé cómo, pero entró. Así que tenemos una nueva oyente. Y nada, me puso muy contento que me cuente esa anécdota de escucha extraña. Mira, justo desde Uruguay nos está escuchando Lucía Goyeneche, Omiga Lúpulo. Yo le digo Lúpulo. ¿Es pariente del polaco? No, me parece que no. Pero podemos hacer una peña de gestos erróneos en Uruguay que se junten a escuchar. Podríamos ir a hacer un programa en vivo. Sí, también. Esperemos que luego salgan de a COVID. frontera. Pero si se quieren, las ponemos en contacto y se pueden juntar a escuchar el programa. Hermoso. Bueno, vamos a ponerlas en contacto. No sé. Le voy a mandar saludos al pajarito, a mi amigo Nicolás Alonso, que nos está escuchando desde La Plata, que me acaba de mandar un mensaje diciendo que lo salude. Y le quiero mandar un saludo, les queremos mandar un saludo a todos acá, a la gente del programa Aquel País Desconocido, que nos mandó un saludo, nos deseó un buen programa, que se puede escuchar mañana jueves 19:30 acá por el muro. Ahora en nuestro horario. Sí. En un ratito va a estar, ahora que bien nosotros terminamos, vienen los portadores, así que quédense con eso. Si no, el viernes pueden escuchar a las 12 del mediodía las chicas de No Somos Influencer. El viernes a las 6:30 pueden escuchar La Semilla a través del muro. 18:30. Y el sábado, Corte y Confección a las 10 de la mañana. Así que eso es lo que queda en la semana, de acá en adelante, para escuchar en el muro, para que se queden en el dial. Así que recomendamos que se métanle a la programación del muro. Aparte también tiene buena música cuando no hay programación. Así que métanle, dejen la radio en el auto, en la casa. Cuando uno se engancha a una radio, tiene que seguir fielmente a esa radio. Yo soy de esos. A mí me gusta mucho que en la página de internet del muro vos pones play y te empieza a contar cuántos minutos estuviste. Y el otro día había 390 minutos. Muy bien. Mirá qué lindo que te cuente cuánto escuchaste la radio. Sí, es un montón. Muy bien, me encanta. Bien. Sí, total. ¿Algo más? No, nos tenemos que ir y no queremos. No queremos ir. Eso es lo que pasa. Pero bueno, nos vamos a ir escuchando la única grabación que existe de Alejandra Pizarnik. Es una grabación de un texto de un amigo de ella que se llama Arturo Carrera, un poeta. Es Pergamino Arturo Carrera, ¿no? Me parece que sí. Junto con César Aira. Hay como un montón de escritores de Pergamino. Y Arturo Carrera en algún momento va a tener que venir como invitado. También. Bueno, me parece bien. Me gusta que aparezca en la lista ya. En 1972, Arturo Carrera presentó su libro, escrito con un nictógrafo. Y lo que vamos a escuchar es a Alejandra Pizarnik poniéndole voz a ese texto. El escriba ha desaparecido.
Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. Es la época en que la muerte entra muda, mudo mi cuerpo. Yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco en la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, en vida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre. Esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan textos muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palincesto de danzas en lo oscuro, la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como sus movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.